Las 12 del mediodía, 36 minutos, y vamos ya con nuestros invitados centrales de nuestro programa. Hoy tenemos con nosotros a dos extraordinarias personas, dos profesionales como la copa un pino. Mira que sois guapos, majos y altos. Y qué bien te queda la barba, Joaquín. Sí, me da un aire como más serio, ¿verdad? No, te parece Sean Connery, pero con pelo. Sí. Compensa la voz grave que no tiene. Sí. Es que hemos escuchado muy atentamente a Brigitte, que por cierto es un placer siempre. En fin, uno coge nota. La verdad es que sí. Y buenos días, por cierto. Don Miguel Ángel Serra, buenos días. Es un placer teneros aquí, amigos míos. Un placer. Esto es una invitación que se agradece y además nos trae muy buenos recuerdos. Luego hablaremos de eventos musicales Ibiza. Vamos a empezar centrando un poquito a nuestros dos invitados. Miguel Ángel, ¿tú de dónde eres? Yo soy de Ibiza, por el Serra, pero es verdad que mis raíces espejo pues de la tanque, como muchos de los que ya vivimos en esta segunda generación de isleños, pues tenemos esa mezcla de esa generación de los 70, de esos padres y madres pues que llegaron en aquel momento de boom turístico y donde se acabaron mezclando pues las raíces de los andaluces, que en aquella época y como ahora pues quizás el trabajo allí pues faltaba un poco y aquí pues hacía falta mano de obra y vino mano de obra y llegaron pues retoños como un servidor incluso como Joaquín Ibarra Cardona, claro. Que por ahí llegó. Todos somos mestizos ya hoy en día, sí, porque es lo que hay. O sea, ya ha habido un movimiento de gente por todas partes que incluso no solamente de la península, sino de otras partes del mundo, que ya hay un mejunje montado aquí que ya, bueno. Joaquín, ¿tú de dónde eres? Pues fíjate, yo mi DNI pone nacido en Granada. Y es cierto, nací en Granada, pero... Por esas cosas de la vida. Por esas cosas de la vida. Y efectivamente estoy en la misma situación que Miguel Ángel. Es decir, mi madre es ibicenca, mi padre emigrante granadino. Y entonces, pues sí, pues eso. Pues empaltat, que dicen por ahí, ¿no? Pero seguramente este cliché lo retrata un montón de gente de la que nos está escuchando. Sin duda. Y es gente que ya se identifica plenamente con Ibiza, y etcétera, etcétera. Sí, ¿no? Siempre digo andaluz de nacimiento y ibicenco de adopción. Claro. ¿No? Llevo toda mi vida aquí. Qué bien ha hecho venir lo de los andaluces, ¿has visto? Qué bien hilado, qué bien hilado, porque, bueno, tú tienes una empresa que se llama Jamones Los Andaluces. ¿Qué vendéis en la empresa? Porque con el nombre a mí no me queda claro. Bueno, es que claro, Castañuela. Hay mucha gente que nos pregunta por el nombre, es un tanto curioso, pero claro, la empresa la fundó mi padre hace ya 35 años, que parece que es poco, pero eso es mucho jamón, la verdad es mucho jamón. Sí. Y realmente en los inicios, pues efectivamente, él volvía al pueblo de vez en cuando regularmente y muchos de esos andaluces que efectivamente habían venido a trabajar aquí a la isla echaban de menos esos productos que estaban acostumbrados a consumir en origen, ¿no? Entonces empezaron a hacerle encargos y le vio negocio, le vio color, y en esa época yo creo que trabajaba... Que no era lo habitual en el ibicenco. El ibicenco, quiere decir, la gente... O sea, el producto de la tierra, la sobrasada, quizás era un producto... Aquí lo típico era tener todo el año los productos de los matances. Sí, entonces, pues efectivamente era un producto... la estrella principal de la distribución y de nuestra empresa es el jamón, en todas sus variantes y en todas sus vertientes, pero pues aquí no se encontraba. Evidentemente el ibicenco, el nativo ibicenco no lo consumía ni lo conocía y el turista tampoco. Entonces, pues la clientela inicial pues eran los andaluces y los extremeños que estaban en Ibiza, y por eso se llama la empresa así. En la bolsita que nos has traído hay uno de estos importantes, ¿no? ¿Cuál es el más caro que tienes ahí hablando de jamones? Ahora mismo, con la nueva norma que se aprobó hace 4 o 5 años del jamón ibérico, el más caro por escaso y por más difícil de conseguir es el 100% ibérico. O sea, el jamón criado en extensivo, es decir, en el campo, el cerdo ha estado en el campo durante los 14-15 meses que tarda en engordar y tener el peso suficiente, y además de que ha sido alimentado totalmente natural en el campo, además tiene una genética conservada, es decir, el proceso de cría de ese cerdo ha estado controlado de manera que no se permiten cruces con ningún otro tipo de cerdo. Entonces sale un jamón de bellota porque solamente ha sido alimentado en el campo, y además ha estado durante todo el proceso reproductivo solamente ha estado cruzado con cerdos 100% ibéricos. Todo cerdo hasta los andares, digamos, ¿no? Sí, o sea, hasta los andares. Realmente es un animal que prácticamente se aprovecha todo. Y gracias al cerdo de la posguerra y tal se ha alimentado un montón de gente. Sí. Lo curioso es, por ejemplo, que aquí en Ibiza en jamones no hay tradición de hacer.
Bueno, es un tema de clima, quiero decir. Hoy en día con la tecnología se pueden hacer jamones en cualquier parte del mundo. A mí me comentan mucho, oye, que los chinos están haciendo jamones. Y los harán. Cerdos chinos. Claro, igual no es lo mismo. No, yo creo que seguro, es decir, los van a hacer, de hecho los están haciendo para el mercado interno, no tiene nada que ver con el jamón español. Yo creo que la joya de la corona de la gastronomía española es una de las joyas, seguro, es el jamón y tenemos la dehesa, que es precisamente lo que nutre a esos cerdos. Claro. Si no tienes dehesa, es muy difícil hacer jamón ibérico. Claro, sí, porque otra de las joyas somos nosotros tres. Efectivamente. Digamos, ¿no? Entonces, oye, que no se habla de otra cosa, entonces el enemigo del jamón es que tú... Además, el jamón si hace una temperatura alta no le pasa nada más que suelta aceite. Si hace frío, pues está un poquito más frío y más compacto, no sabe tan bien, pero no le pasa nada. El enemigo número del jamón es la humedad. La humedad. Claro. Entonces, imaginaros que... Como decía Agustín Alcasta, estamos enfermos de los huesos. Eso es. Entonces, en un clima, fijaros, si las tradiciones y la cultura popular son muy sabias. No se hacía jamón porque no se podía hacer. Claro, claro que sí. Miguel Ángel, tú has tenido siempre una relación muy directa con el mundo de la radio. De hecho, tú y yo hemos coincidido en la cadena 100, la COP, etcétera. ¿Cómo entras? ¿Cómo empiezas? Bueno, mi amor con la radio, yo siempre he dicho que fue tardío porque empezó casi con 20 años. Pero, bueno, en aquel momento, pues, como bien comentas, yo creo que ya tenía una curiosidad, como nos pasa a muchos en la radio. Yo creo que hayas sido tú, Agustín, pues yo creo que un propulsor de abrir siempre, como un ejemplo, lo que está pasando ahora y en tu programa habitualmente, de abrir las puertas a todo el mundo, abrirlo a la calle, poner ese micrófono, pues no solo en cuatro muros, sino, en fin, hacerlo pues lo más normal, lo más cotidiano. Yo creo que así nació un poco el amor. Yo recuerdo una de las primeras imágenes que tengo del mundo de la radio, pues es el conectar la televisión, y en aquel momento pues había una televisión local donde, como está pasando ahora, pues ahora con las nuevas tecnologías pues tenemos una cámara que nos está enfocando pues para medios, pues en aquel momento pues a través de la televisión pues veía pues a esos 4 o 5 locos en aquel momento mentales, y me llamaba muchísimo la atención. Bueno, a mí y a tanta gente, porque además tenía un éxito tremendo aquel programa, y además era un programa donde al final pues bueno, pues la gente venía, participaba, veníamos, traíamos cosas, uno traía el desayuno, y ese fue un poco los inicios. Y cuando había aquello digo, qué bonito es esto, ojalá yo pueda vivir de esto. Esta gente disfruta, le pagan, se lo pasan bien, esto es fantástico. Además en aquel momento era funcionario y dijo, pues esto me gusta más. Yo me cambio. Bueno, ¿y vuestra relación amistoso comercial cuándo empieza? Pues llegó a través de la radio, y bueno, pues a raíz de ese mundillo de la radio que empezó a gustarme, pues empecé a hacer radio en una emisora local muy pequeñita, creo que ya no existe, con muy poca cobertura, en fin, muy poca, en fin, una que da igual, aunque no hubiese emitido, y metíamos a 100 metros y ya nos parecía una locura. No hacía falta ni micro, saliendo la cabeza por la ventana. Íbamos con platinas, íbamos ahí con los vinilos y con los casetes de toda la vida, y ahí pues tú comprabas una hora de radio, que además cada uno pagamos una cuota que debían ser pues en pesetas en aquel momento, hablamos del 90 y largo, y justamente hacía un programa de música de color, de funk y soul, y justo el otro que hacía otro programa era este señor que está aquí a mi lado, pues una hacía de teatro. Entonces aquello, como era polos que al final pues son afines. Los dos comulgabais con el mismo estilo de música, cada uno tiraba un poco así. No. Yo de más calidad, Joaquín iba un poco más, pero bueno. Siempre, claro. Sí, fue muy curioso, la verdad que fue muy curioso. Yo era en esa época pues he sido amante de la música, siempre he trabajado en la empresa familiar, como comentábamos antes, pero me ha gustado mucho la música. Seguramente sea un músico frustrado, yo de verdad que admiro al que sabe hacer sonar una armónica, o sea, tiene mis respetos. He sido muy torpe y no he tenido talento, entonces es imposible que yo haya sido músico, pero me ha gustado mucho. Desde muy jovencito coleccionaba discos y coleccionaba cosas que sí. Miraba a mis compañeros, pues bueno, se escuchaba Mecano, yo me gustaba pues Marvin Gaye, ¿no? Entonces era una cosa un poco rara. La Motown en aquel momento, que sí, es verdad que éramos de esa escuela de la Motown, y eso sí que nos hizo en aquel momento, pues por lo menos despertó curiosidad cuando no era tan habitual, es verdad, que se escuchara ese tipo de música aquí, pues en aquella época. A ver, llegaba, se comparaba y tenías, pero es verdad que no era lo habitual cuando estábamos con los amigos y compañeros. Tú tienes tu espacio de radio, ¿no? No. Yo desde hace años, desgraciadamente, es verdad que el sector de la radio pues ha sufrido una crisis muy importante, sobre todo en el sector de la radiofórmula, que es donde nosotros pues venimos. El de la convencional todavía, gracias a Dios, pues sigue teniendo muchos espacios y se sigue haciendo cosas, pero la musical es verdad que hubo un momento donde llegó la crisis y lo que ha quedado de local es poco o nada. Entonces en aquel momento pues nos quedaba reconvertirnos en los que nos gusta la radio. Si no podíamos vivir de hacer radiofórmula, lo que hicimos fue, en mi caso, pues pasar al departamento comercial, y entonces sí, una forma de estar vinculado, y pues es verdad que haces algún espacio puntual en verano, puedes tener
tienen alguna grabación de cuñas y tal, y es mi quitarme ese mono de espinita, seguir ahí. ¿no? Sí. ¿Cómo nace Eventos Musicales Ibiza? Pues a raíz de ahí, yo creo que nos conocemos en el 99. Joaquín pues se incorpora también el fin de semana a la plantilla, pues en aquel momento de la Radio Fórmula de Cadena 100, y surge por un poco por esa necesidad. Decíamos, sí, hay conciertos pues de música pop, rock, pero no hay nada pues relacionado con la música funky, con el hip hop, que es lo que nos gustaba. Y en aquel momento pues se nos ocurre pues hacer lo que se estaba haciendo en otros lugares de la península, incluso pues en Mallorca, pues festivales de música hip hop. Y ahí fue un poco, ¿no? No teníamos ninguna experiencia. Y por eso lo hicimos. Si hubiéramos tenido experiencia no nos habríamos metido en este embolado, pero es decir, éramos totalmente inconscientes y sí, la gente dice, qué valiente. Sí, ha salido bien. Porque estamos hablando de gente, por ejemplo, de primer nivel que habéis traído a Ibiza, sí, ¿no? aún han pasado 14 años, aquello empezamos, lo tenía por aquí anotado, porque al final es verdad que el tiempo pasa volando y la cabeza al final pues no se nos van todas las cosas. Pero es verdad que notaba que habíamos empezado el 6 de septiembre con un festival hip hop, fue en el recinto ferial, que es el recinto que más acoge en cuanto a capacidad, y a partir de ahí pues... Ahí nos vimos este señor y yo el sábado. Sí, efectivamente. En la Feria del Campo. Sí. Pues mira, así por encima, no quiero dejar, pero bueno, los más destacados, hemos tenido pues en varias ocasiones al Canto del Loco, Antonio Orozco, Loreja Van Gogh, Carlos Baute, pues el Sueño Morfeo, Malú, Alejandro Sanz, Pablo Alborán, Los Secretos, Bustamante, Bisbal, Fito Fitipaldi, Semeclán, Carliños Brown. ¿Se ha quedado alguno que diga, ay, qué pena no haber podido...? Sí, yo creo que sí, siempre es muy complicado, siempre lo hemos dicho. Nosotros somos defensores a capa y espada de la música en directo y es muy complicado, y en Ibiza más todavía. Es decir, aquí no hay una gran cultura de la música en directo y cuesta mucho. Los costes de producción son pues, elevadísimos por el transporte, por el alojamiento, y la oferta de ocio es muy grande en verano. Y en invierno, que se podrían hacer cosas muy interesantes, no contamos con recintos adecuados para hacer cositas. Ahora mismo ¿vuestro evento estrella es la fiesta de la cerveza o...? Pues seguramente, porque en esos 14 años acabamos de hacer este pasado septiembre la 10ª edición, por lo tanto es casi de los primeros proyectos que empezamos a desarrollar y que quizás le guardamos más cariño, y la gente yo creo que le guarda más cariño, porque independientemente cuando uno pues habla con cualquiera, ¿no?, que viva por la isla, pues el 90% seguro que han ido a alguno de los conciertos que hemos estado produciendo o haciendo. Claro. Es verdad que la feria queda en ese subconsciente, es una cosa que año tras año pues ha ido calando en las pitiusas, en la gente de las islas, y lo recuerdo con mucho cariño, y de hecho yo creo que es el evento que más nos piden por la calle, nos reclaman, nos comentan. El tema de la cervecita tira, Sí. ¿Cuántas marcas habéis traído la última? Claro, yo creo que porque cuento 100 y pico, me sí, parece. Yo creo que eso es el secreto, y eso es yo creo que es el éxito de la feria. No se parece absolutamente en nada a cualquier feria de la cerveza que haya podido ir a alguien que no sea esta. ¿Es algo similar al Oktoberfest o va por otro lado? No. Porque le pegáis un empujón a Santa Gertrudis que metéis a toda la isla. ¿Sí? No. No, yo creo que eso hay que ponérselo el mérito a Miguel Ángel, porque la idea inicial era hacer un Oktoberfest y Miguel Ángel le dimos la vuelta. Se quería intentar traer a la feria cuantas más cervezas mejor, y cuanto menos habituales o menos fáciles de conseguir fuera, mejor. De manera que la gente que visita la feria se encuentra con, este año era Miguel Ángel 165 referencias. La Oktoberfest al final es una referente mundial y es una marca muy conocida que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Primero, que todo el mundo la conoce. Para nosotros el inconveniente es que al final pues trabajas con una serie limitada de cervezas alemanas que tienen la ley bávara y que desde luego tienen ahí pues esa patente que tienes que comercializar. Entonces está muy bien, pero te limitas pues a 6, 7, 8 o 10 a un distribuidor, que es lo que no queríamos, porque al final entendíamos que cuando tienes que marcar la diferencia es con algo que no se esté haciendo en el mercado, claro, algo diferente, algo que no hay. Además, nosotros no nos veíamos, Joaquín y yo, en ese sentido, haciendo una feria alemana para gente de Ibiza. Primero porque, digo, bueno, comer codillo y comer, pues tiene su punto, pero hombre, es como vas a ponerle jamón, ¿no? Como organizar en Múnich un concurso paellas. Sí. Igual a lo mejor no es lo suyo. Era exótico, pero entendíamos claro. O incluso la música, ¿no? 3 días de música con grupos pues folclóricos alemanes, pues bueno, media hora puede tener su gracia, pero para mi gusto personal, nosotros entendíamos que al final, pues bueno, era quizás disfrazarnos de algo que no éramos. Y aparte de esto, ¿ahora estáis organizando algún otro evento puntual o crónico? Bueno, tenemos nuestros trabajos habituales, pero los conciertos, las giras normalmente se empiezan a negociar en enero y febrero, cuando está todo claro. Lo que ha ocurrido estos años de crisis, parece que el sector se va recuperando, es que
esas giras que había antes de 80 conciertos han desaparecido. Entonces empezamos a hablar con los artistas pues en enero o en febrero, y muchos todavía no tienen ni las giras perfiladas. Es muy curioso. ¿Qué tenéis en cuenta? ¿Alguna presentación de nuevo CD o cositas así? ¿O es vuestro gusto el que predomina? Antiguamente era bastante sencillo, porque tú cogías lo que más se vendía, que además en las emisoras de radio y música lo teníamos, disco de oro, venganito, disco tal. Entonces tú veías los 5 o 10 que más vendían, y a partir de ahí, pues bueno, pues cuando uno monta pues un concierto, pues siempre intenta ser, pues ir a cuanta más gente mejor, ser lo más comercial, con todo, sin ser despectivo, que parece que al final la palabra comercial es verdad que se ha convertido en algo malo cuando no tiene por qué serlo. Entonces cuando buscas un concierto, que además normalmente, como es normal, pues intentas llegar al máximo público posible en la mayoría de las ocasiones, aunque no en todas, buscas un perfil concreto, pues lo que buscábamos era eso en aquel momento, bueno, qué es lo que más se está vendiendo, ver la gira cuando empieza y ver si Ibiza pues les puede interesar, si los costes funcionan. Ahora todo se ha cambiado, ya no se venden discos, por lo tanto, ahora fijarte en eso, pues yo creo que no tiene ningún sentido. Oye, ¿ha ayudado programas como OT o La Voz, por ejemplo, a que haya un panorama más amplio, de un espectro más yo creo que ese diverso? tipo de programas al final son programas televisivos que tienen un objetivo. La televisión está pues para tener audiencia, no para vender discos. Entonces lo que ha pasado es que se ha creado pues mucho artista con cierta calidad, no vamos a negarlo, pero que al final han quedado huérfanos a los pocos meses o poco tiempo después. Entonces ha quedado mucha gente que ha intentado seguir ahí, se ha dado cuenta que al final pues han firmado quizás unos contratos de exclusividad durante 2-3 años y que les han dejado parados un poco en la cuneta. Ha habido un desencanto. Oye, ¿es viable traer a Bustamante o Bisbal o un artista de esta talla aquí a Ibiza? Si no hay una ayuda, hay una subvención pública, desde luego, no, los números no funcionan. Es decir, para hacer eso... ¿Es rentable? No. Ahora que estamos en una radio pues que escuchan también los compañeros y oyentes en Mallorca o en Menorca, eso nos pasa en Ibiza. El mismo concierto pagas el caché, lo mismo en Ibiza o en Menorca, y pagarías lo mismo en Mallorca. Pero claro, la diferencia es que en Mallorca llevas 15.000 personas y aquí lleva 5.000. Entonces, claro, o subes el precio de la entrada 3 veces más, lo cual es inviable, o al final no hay por dónde sacarlo, porque el artista, como normal, pues no mira tanto pues el número de gente que va. Cuando hacías la pregunta de los concursos de la tele, yo siempre he pensado, y hemos traído a algunos de los artistas que han estado en la tele, evidentemente, pero se ha perdido muchísima creatividad. Es decir, los artistas de ahora, que efectivamente la tele es un medio muy poderoso. Es decir, cuando te programan muchas horas de un artista, ese artista se hace conocido, y lo hemos notado. Hemos traído artistas, yo me acuerdo el caso de Malú, era un artista que habíamos tenido siempre ahí pues un poquito, le habíamos echado el ojo, pero nunca nos habíamos decidido a traerla, pero en cuanto fue coach de La Voz, y La Voz Kids, porque venía mucho niño. La contratamos, hizo un sold out, no vendió todas las entradas, no hubiera vendido todas las entradas el año anterior. O Antonio Orozco. ¿Habéis tenido algún desengaño? ¿Que pensabais que sería más y luego la gente a lo mejor... o alguna sorpresa? Bueno, quizás yo creo que depende un poco de las expectativas. A veces puedes tener 1.000 personas y llevarte una gran alegría, y tener 5.000 y ser una gran decepción. Es decir, yo creo que depende un poco del artista. Quizás si traes un Alejandro Sanz, parece que si no metes 8.000 o 10.000 es un desastre. Y te traes a Langui, un artista de hip hop, y mete 1.000 personas y es toda una alegría. Entonces también depende de eso. ¿Qué es lo más raro que os han pedido? Porque los artistas sabemos que muchas veces yo quiero tal, yo quiero cual. Esto es muy curioso. Seguramente la gente de a pie que no se dedica a esto no conoce pues el famoso Rider, ¿no? El Rider, ese gran desconocido, ¿no? El Rider, bueno, es un compendio de peticiones que van en el contrato del artista. Vas a contar de las chocolatinas. Y se anulan contratos por no cumplirlo, cuidado. Es más serio de lo que parece. Sí. Es un tema que bueno, que está en el contrato y que lo firmas y que tienes que cumplirlo. Bueno, ahí no son tan rígidos como la gente se piensa, y siempre se puede negociar todo. A veces te dicen que sí, a veces que no. Pero hay una anécdota muy curiosa que nosotros no hemos trabajado con él, pero se comenta con Van Morrison, ¿no? Van Morrison siempre ha tenido fama de ser un artista muy complicado para trabajar con él, con unas exigencias muy altas, y un señor que tiene muy serio, sí. Y dentro de su Rider es famoso la cestita de M&M's solamente de un color rojo, ¿no? De color rojo. Entonces el promotor o quien se encargue de los camerinos pues tiene que comprar 10 o 12 bolsitas de M&M's y separarlos de color rojo para que tenga su cestita, ¿no? Es muy ridículo, ¿no? La petición, y es una petición muy tonta. Y un día, comentando esto con el manager de Van Morrison, explicó:
dice, no, mira, esto es una petición, esto es un gancho y es un anzuelo. Cuando yo entro a un camerino y abro la puerta y veo la cestita de M&M's rojos, el promotor, el equipo de producción se ha preocupado de la tontería esta de coger 10 o 12 bolsas, sacar los rojos, sé que el sonido va a estar impecable, claro, que todo va a estar impecable, que la producción va a ser muy eficiente. Bueno, estas cosas se negocian y es verdad que hay peticiones que a veces pues resultan un poquito extrañas, otras se hacen y otras no. Se negocia y se suele llegar a un acuerdo. Nosotros no hemos solido tener problemas con los artistas y guardamos muy buena relación con prácticamente todos. ¿De momento para el año que viene se puede desvelar algo o todavía no? Bueno, ahora estamos en ello. Imagino que ahora fiesta Nochevieja tendremos el clásico evento que organizamos cada año, luego pasamos a febrero, tenemos mayo, pero es verdad que siempre tenemos nuestros 10-12 eventos, además no solo conciertos, sino también hay algunos eventos deportivos, del mundo de automoción, que también pues hemos hecho cosas, o para marcas, y es verdad que Ibiza funciona como funcionamos los españoles. Quizás ahora mismo de aquí al verano pues solo tienes 4 cosas y a medida que se va acercando, oye, para dentro de 60 días, pues 60 días son 2 meses, sí, me hace falta, oiga, es que vamos un poquito justos, ¿no? Ya. Quedan 2 meses. Entonces, bueno, yo creo que eso es parte del ADN. Esto. Amigo mío, Miguel Ángel, ha sido un placer. Un placer. Se me ha hecho muy cortito, pero es que el tiempo es implacable. Joaquín, lo mismo te digo. Volved cuando queráis, si estamos aquí, que ojalá que sí. Que las ondas nos vuelvan a unir. Ojalá que sí. Ha sido un auténtico placer. Un saludo para los oyentes de Canal 4 y de verdad Por cierto, que tú me mandaste al principio de nuestro espacio una foto de un taxista en Mallorca escuchando Canal 4. Me hizo mucha ilusión y me ha hecho mucha ilusión volver a hablar delante de un micro que hacía muchos años que no tenía la oportunidad y me ha recordado pues aquellos tiempos en que hicimos nuestros pinitos en la radio. Ha sido una maravilla. ¿Conocéis a Ángeles Blanes? Sí. Sí, pues mira, le vamos a dedicar una canción. ¿Os parece? Sí, claro. Sí, porque esta mañana nos ha pedido de David Bowie, Ashes. Un besito. Hasta pronto. Hasta pronto. Hermanitos. Gracias.